Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver las variaciones del módulo Who. Según mi sistema, la mayoría de los módulos canónicos responden a tres diseños básicos. Tres diseños, cada uno de los cuales genera toda una constelación de nuras, de estrellas, que son ligeramente o muy diferentes unas de otras, pero todas surgen de un proceso de transformación por simetría de un módulo original. A esta multiplicidad, a esta manifestación de multiplicidades de una unidad, a cada una de ellas las llamo transformaciones. Las transformaciones, en este caso, del módulo Who. Pero antes de mostrar tales transformaciones, vamos a hacer una revisión acerca del módulo Who y de sus proporciones, según la visión del Abjad. Aquí hay varios datos relevantes, los cuales están armonizados unos con otros y dan un sentido completo al símbolo. Esto se revela mediante la suma, la obtención de las áreas de los distintos niveles de estrellamiento, formando una frase completamente coherente. La estrella de 8 más interna tiene un área de 13,66, que ya sabemos que corresponde a la frase Allahu Ahad, que significa Dios es uno. En el primer nivel de estrellamiento, resaltado aquí, tiene un área de 19,31, que es muy significativo este valor. 31 significa al, es un artículo que corresponde a la palabra el. Nosotros en el español, con el español y el árabe comparten miles de términos, miles de palabras en común. Una de ellas es esta, al. Al es el. Y el valor 19 significa wahid, que significa único. Entonces aquí está diciendo al-wahid, el único. El segundo nivel de estrellamiento, ahora resaltado, suma un área de 46,62. 46 responde a una frase y 62 responde a otra. 46 corresponde a la frase Ilahi, que significa mi Dios, Hamidun, que es loable, digno de alabanza. 46,62. Mi Dios es digno de alabanza. Entonces tenemos Allahu Ahad, Al-Wahid, Ilahi Hamidun. Dios es uno, el único. Mi Dios es digno de alabanza. Tiene un completo sentido esto. Es una emanación, se profiere, el símbolo está profiriendo estas realidades a través de sus proporciones. ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Cómo puede operar tal cosa? Esto funciona gracias al contexto cultural, gracias a que funciona entre humanos. ¿Sí? Son humanos que han creado toda una cultura, han recibido toda una cultura y la han hecho crecer, la han recreado, la han hecho reverdecer en muchas dimensiones. Una de ellas es el arte. Entonces aquí estamos frente a una obra de arte piadoso consciente, la cual manifiesta o secretamente, según sea el contemplador que entiende
o simplemente queda maravillado frente a tanta belleza, cobran significación y por lo tanto adquieren un sello distintivo y definitivo de realidad. Y cada uno alaba a su Señor según su capacidad y su estado. Y aquí tenemos un ejemplo del embaldosado del Palacio de Casbah, en Tánger, Marruecos. Es un embaldosado clásico, según el patrón del hálito del misericordioso. Como pueden apreciar, yo voy ordenando los capítulos de tal modo que los capítulos previos sirven para entender a los siguientes. Así que les recomiendo que vean los videos en el orden numérico, que les va a ayudar a entender todos los conceptos que ahora estamos manejando. Y así tenemos el pattern del hálito del misericordioso, An-Nafs Ar-Rahmaniyya. Y en este caso hay 3 módulos, tres transformaciones para mostrar. Ahí hay uno, ahí hay otro y uno más. Voy a mostrarles una de estas variaciones. Hay varias maneras de construirla. Yo voy a emplear la más sencilla. Evito pensar como un dibujante, ¿sí? Como un arquitecto sentado en una mesa de dibujo, cosa que ya no se usa, pero de todas maneras, como alguien que dibuja sobre una mesa de dibujo. Hay que posicionarse en la época, siglo XI, siglo XII. Hay que pensar de una manera práctica. No existía el lápiz, punto muy importante. No existía la regla milimetrada. Era todo más difícil. Los papeles no eran tan finitos y suaves, tersos como ahora. Todo era más complicado, todo era más difícil. Y a pesar de ello, de la escasez de materiales, la escasez de recursos, hicieron trabajos tan hermosos. Así que he decidido pensar como constructor. He tenido la oportunidad de trabajar y conocer maestros albañiles, maestros con M mayúscula, gente que sabía trabajar muy bien el oficio de la albañilería. Eso lo aprendí de muy joven, observé durante muchos años verlos trabajar. Así que tuve la oportunidad de conocer bien de cerca el oficio tradicional de albañil, no lo que es ahora, que es el oficio en seco, sino el oficio tradicional, secular, de albañil. Y entonces decidí aplicar los mismos criterios de esquematización con los cuales les vi trabajar, aplicar esos mismos criterios a estos módulos. En principio vamos a considerar al módulo como una estrella en sí misma. Tenemos el módulo Who. No vamos a entrar en lo particular de cada composición, sino como una entidad total. Y podemos observar, es obvio, que es la superposición de dos cuadrados. Aquí hay uno y otro. Pues bien, vamos a usar uno de esos cuadrados para crear otro. Y lo vamos a desplazar y apoyar sobre una de las teselas. Puede ser cualquiera. Yo he elegido esta, puede ser cualquier otra, es lo mismo. Haciendo coincidir los vértices del cuadrado menor y del mayor. Y repetimos la operación en todos los otros cuadrados que quedan, que son 7 más. Y eso nos da una estructura de alambre ya mucho más rica en sus
sugerencias, en sus insinuaciones de manifestación. Son insinuaciones de realidad. Y aquí podemos empezar a jugar, como a colorear, darle un mismo color a áreas idénticas, ¿sí? Por ejemplo, le damos el verde. Y a otra área le damos el blanco. Y a otra área le damos el negro. ¿Y qué obtenemos? Una de las transformaciones. Uno de los módulos transformados. Y aquí está. En el próximo capítulo continuaremos con estas transformaciones y veremos algunos casos particulares de este tema. Gracias por venir y los espero en el próximo capítulo.